Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos con un tema importante para los practicantes y abogados, que es la contestación a la demanda. ¿Cómo se presenta la demanda? ¿Cómo me defiendo dentro de un proceso judicial? ¿Cuáles son los requisitos especiales, genéricos, que genera una contestación de la demanda? En algunas oportunidades, personas pueden actuar en causa propia dentro de esto y esto le va a dar un conocimiento técnico frente a cómo poderse defender dentro de un proceso judicial. Entonces, vamos a entrar en materia. La contestación a la demanda es el acto procesal mediante el cual la persona que ha sido demandada dentro de un proceso judicial busca defender sus intereses legales y constitucionales dentro de eso. ¿Y cómo hace esa defensa? ¿Cómo tiene que plantear ese mecanismo de defensa? Eso se hace a través de algo que se llama las excepciones. Las excepciones es el mecanismo a través del cual esa persona solicita pruebas, aporta pruebas, controvierte las pruebas, se defiende de esas pretensiones a esa demanda que han sido planteadas por la parte demandante. El artículo 91, del Código General del Proceso nos establece, dentro de ese, es la forma en que se hace lo que se denomina traslado de la demanda. ¿Y qué es un traslado? Cuando vemos que nos indica traslado es transmitirle, entregarle a la otra persona esa demanda para que a través de los mecanismos de defensa empiece a ejercer su derecho de defensa. Entonces el artículo 91 implícitamente nos habla cómo se realiza ese traslado y hay dos formas. La norma nos indica que es de manera física. ¿Cuál es la física? Es cuando a la persona va al juzgado y el juzgado es el que se encarga de entregarle la demanda y anexos. Ahí estoy hablando inicialmente del traslado de la demanda. Aún no entro a hablar de los términos, de cuándo se empieza a contabilizar. No, estoy hablando de cómo se realiza ese traslado de esa demanda. Entonces, uno de forma física yendo al juzgado. Ahora también, el mismo artículo 91 nos habla que se realiza a través de mensaje de datos. Mensaje de datos. ¿Y a qué nos hace referencia ese mensaje de datos? El Código General del Proceso y hoy día, con la Ley 2213 de junio de 2022, implementó a través de esa ley una forma de virtualidad de las actuaciones judiciales a través de la tecnología. Pero es que no solamente fue el decreto 2213, ya observamos que el mismo decreto, la misma ley del Código General de Proceso, artículo 91, establecía que había un traslado que se podía hacer de forma electrónica. Entonces, ese mensaje de datos, si leemos la ley 2213 del 13 de junio del 2022, pues nos va a dar a conocer que ese traslado también se puede hacer de forma electrónica. ¿Y cómo se hace de forma electrónica? Vemos en la práctica que a veces nos han llamado personas y nos dicen, mire, me acaba de llegar una demanda con unos anexos del señor fulano de tal. Doctor, ¿qué hago? ¿Será que tengo que contestar la demanda? No. Ese traslado de la demanda lo implementó la ley 2213 de junio de 2013, antes venía a través del decreto 806, y dijo que una persona, antes de presentar la demanda, puedo mandarle ese traslado de esa demanda, se la puedo realizar a esa parte demandada sin que aún exista un auto admisorio, o sea, la demanda no ha sido admitida, o se le envío previo
a iniciar o enviar nuestra demanda a reparto. ¿Por qué se hace esos efectos y por qué la ley 2213 implementó ese sistema de traslado, esa forma de la demanda? Por efectos de agilizar el trámite, agilizar la parte de enteramiento a la parte demandada. Hay una excepción, dicen, pero oye, a mí nunca me llegó esa copia de esa demanda digital, es porque dentro de ese proceso se practican medidas cautelares. Y ahí dice, ahí no hay necesidad de enviarle copia de esa demanda a esa persona. Entonces, no significa que a partir de ahí ya haya cumplido con ese traslado de la demanda con la mensaje de datos, sino que necesito que una vez le admitan la demanda a esa persona, se le notifique de la misma forma a través del mensaje de datos, a través del correo electrónico, el auto admisorio. A partir de este momento que se le notifica, ya se le ha notificado la demanda, y posterior al auto admisorio le envío ya solamente el auto admisorio, se surte lo que habíamos hablado, el traslado de la demanda. El traslado de la demanda. ¿Cómo se hace el traslado de la demanda? Forma física. Voy al juzgado, recibo. Traslado de la demanda. Surtió el artículo 91 del Código General de Proceso. Mensaje de datos. Me enviaron, antes de presentar la demanda, me enviaron copia de la demanda de anexos y después me envían copia de la demanda. O contrario a ello, no envío todavía la demanda, practico medidas cautelares y cuando ya me emiten cuando ya tengo practicado medidas cautelares, notifico de la demanda o del mandamiento de pago. Entonces, inicialmente ahí tenemos el traslado de la demanda. Ojo, mis amigos de Práctica del Derecho. Otra forma de notificar, esa forma física o mediante mensaje de datos, es conforme al artículo 292 y 293, artículo 292 y 293 del Código General del Proceso. Ojo, que se presenta mucha confusión en ese sentido. El artículo 293 no desapareció con la ley 2213 del 2022. No desapareció. Yo puedo, para cumplir esta notificación física, tengo que mandar el artículo 292 y 293, citatorio y aviso, para que esa persona, una vez reciba, pueda ir al juzgado o se entienda notificado por aviso. Y a partir de ahí estoy surtiendo ¿qué? El traslado de la demanda. Entonces, el artículo 292, 293, el citatorio de aviso, no desapareció del ordenamiento jurídico. Hay jueces que confunden y obligan a las partes a notificación vía mensaje de datos, cuando no es así. Entonces se notifica. Yo como parte demandante puedo notificar de cualquiera de las formas, mediante mensaje de datos o a través de citatorio de aviso de notificación. Entonces, a partir de este momento en que llega ese aviso de notificación, la parte ya se entiende notificada de ese traslado de la demanda. Entonces, amigos de Práctica del Derecho, cuando ya se surte el traslado de la demanda, se entiende que empieza a correr los términos para contestar. Para contestar nuestra demanda. Ojo, no estoy hablando de que se tiene por notificado a la persona y se empieza a correr en tal día, porque lo que es la parte de términos para contestar la demanda, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar en parte asesorado de un abogado, porque ya vamos a hablar cuántos son los días que yo tengo para contestar cada tipo de demanda. Depende del tipo, de la clase de proceso que estoy iniciando. Y se me tiene eso en cuenta a partir del momento en que se me notifica de esa forma personal, se que tiene en cuenta esa, ya me corrieron traslado, pero a partir de cuándo se entiende notificado es otra cosa, que eso lo voy a hablar en otro tema, que es la notificación personal a partir. Hay notificación personal, notificación por conducta concluyente, notificación por aviso. Entonces, a partir de cuándo empieza a correrme el traslado, eso es otra cosa, ¿vale? Entonces, a partir de que me hacen el traslado de la demanda y estoy debidamente notificado, surge ese derecho de contradicción. Y a partir de ahí
ejerzo mi derecho para contestar la demanda. Entonces, cuando ya tengo propiamente el término para contestar la demanda, le surge la persona que debe cumplir para hacer esa contestación con lo establecido en el artículo 96 del Código General del Proceso. Basta leer y comprender ese artículo para mirar cuáles son los requisitos para la ciudadanía a veces en general que le es tan difícil. Acudan a este artículo, ahí les va a decir en qué forma se va a realizar. ¿Y cuál es la forma? Que esta contestación debe llevar unos hechos. Contestar esos hechos de esa demanda. Si son 10 hechos, tengo que contestar esos 10 hechos. Los contesto. Si no contesto, la omisión a contestar o de forma evasiva, será una imposición de una presunción de que ese hecho se entiende por aceptado. Entonces, cuidado con ello. Contestamos los hechos y dentro de esos hechos, de esa de contestación, con estos requisitos, entonces presentamos pruebas y proponemos excepciones. Excepciones. Las excepciones, como lo dije desde el comienzo, son el mecanismo de defensa judicial que tiene. Así se atacan las pretensiones. Pero aquí dentro de estas excepciones hay dos tipos de excepciones, que es la excepción previa y las de fondo. Excepciones previas y de fondo. Tienen unas características especiales que ya vamos a entrar a hablar sobre esas excepciones. Vamos a hablar de la excepción previa. Aquí está el ladito para no borrar. No sé si alcanza a ver bien, pero bueno. La excepción previa no ataca las pretensiones de la demanda. Lo que busca la excepción previa es corregir, enmendar un aspecto procesal o en parte acabar el proceso, terminarlo por dos situaciones en especiales. Las excepciones previas están taxativamente establecidas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Debemos conocer una a una. Para plantear una excepción del artículo 100, debemos saber la falta de competencia, cláusula compromisoria, debemos saber muy bien eso. Y eso, en parte, para el ciudadano le queda un poco difícil, pero para los abogados debemos conocer muy bien esa parte, entonces no me detengo a hablar sobre esa excepción. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el término que tengo yo para contestar esa excepción previa? Entonces, por regla general, la excepción previa se plantea en el término que tengo para contestar la demanda. Entonces, ¿cuál es el término que se tiene para contestar la demanda? Ojo, para los procesos ejecutivos, el término es de 10 días. Procesos declarativos, 20 días. Verbal sumario, 10 días. Vamos a tener muy en cuenta esta parte para cada tipo de proceso, para que a partir de la traslado de la demanda y una vez se me tenga por notificado, cuente yo con ese tiempo para presentar ¿qué? Excepción previa. ¿Que la excepción de fondo se presenta con la previa? Sí, ambas se van a presentar en el mismo término que tengo para contestar la demanda. Pero hay unas excepciones, ya por eso dije que por regla general la excepción previa se presenta junto con la contestación de la demanda. ¿Por qué digo que la excepción previa tiene unas condiciones? Porque en el proceso ejecutivo, la excepción previa se presenta mediante recurso de reposición contra el auto que libra el mandamiento de pago. Eso lo establece
el artículo 442, numeral tercero. Entonces, tenemos el proceso ejecutivo mediante recurso de reposición. El proceso divisorio se presenta mediante recurso de reposición. En el proceso monitorio, ojo, no existe, no se puede establecer, no se puede presentar excepción previa dentro del proceso monitorio. Proceso deslinde y amojonamiento. Se presenta mediante recurso de reposición. Entonces, por regla general, estos son los procesos sobre los cuales se debe presentar recurso de reposición invocando alguna de las causales del artículo 100. Las demás, proceso declarativo, verbal, se presenta a través de excepción previa que nos dan. Ojo, el proceso verbal sumario, este que viene aquí, el verbal sumario, todo proceso verbal sumario, excepción previa se ataca mediante recurso de reposición. Ahí las tenemos. Entonces tenemos que saber distinguir muy bien cada proceso para que así mismo podamos plantear la excepción previa. Y durante ese término, entonces, el juez cómo resuelve esta excepción previa. Después de que yo he establecido hechos, pruebas, excepción previa. Entonces la excepción previa viene en los hechos y fuera de eso le voy colocando por qué establezco esa excepción. Compromiso, cláusula compromisoria. ¿Sí? ¿Por qué? Establezco los hechos. Pleito pendiente entre las partes. Entonces se establece. Falta de jurisdicción. ¿Sí? No integralitis consort. Todas esas situaciones se plantean y se establecen y se le informa al juez por qué situación digo que debe ser subsanada la demanda o terminada. En la excepción previa tenemos dos aspectos. Se termina, ordenan, subsanar. Para eso es la excepción previa. Pero cuando se termina por dos asuntos, compromiso o cláusula compromisoria, ¿sí? O pleito pendiente. Para los que de pronto no entienden un poco esto de cláusula compromisoria, es cuando las partes dentro de un contrato han establecido que este proceso o ese conflicto lo dirime un tribunal de arbitramiento. Entonces uno dice, no señor, usted señor juez no puede conocer esto porque hay una cláusula compromisoria dentro del contrato, entonces es el tribunal de arbitramiento y tiene que ser alegada. Y el pleito pendiente, oiga señor juez, me demanda y en el juzgado 33, mira, aquí está el auto admisorio, aquí están los mismos hechos, las mismas pretensiones, entonces ¿por qué me demanda dos veces? Con estos dos, la excepción del artículo 100, compromiso y pleito pendiente, se da por terminado el proceso. Las demás, solo lo que indiqué inicialmente, subsanan ese hierro que se comete dentro de ese proceso y lo ordenan subsanar. Si la parte demandante dentro del término de ley que el juez le indica no subsana la demanda, pues obliga a que termine ahí el proceso, pero condicionalmente ordena subsanar la demanda. Bueno, ahora entramos en la excepción de fondo. Excepción de fondo. ¿Y qué es esa excepción de fondo? Esas son las excepciones que atacan las pretensiones propias de la demanda para que el juez en la sentencia, no de forma anticipada, ¿sí? Se me olvidó hablar un asunto de, en la excepción previa, el juez tiene que resolver esa excepción antes que fijen fecha de audiencia inicial.
pero cuando hay práctica de pruebas, el juez señala audiencia inicial y resuelve excepciones previas. Cuando hay práctica de pruebas. Ahí. Entonces, la excepción de fondo busca es atacar la pretensión de la parte demandante para que en el momento de la sentencia sea a través de esa donde se plantee la excepción de fondo. Diferente a la excepción previa que está taxativamente establecida en el artículo 100, las excepciones de fondo no son taxativas. No son taxativas. Se les puede llamar como uno quiera, ¿sí? No existe un nombre en específico como las excepciones de fondo. Nombre como uno quiera. Como uno quiera. Como uno quiera. ¿Sí? Entonces, las excepciones de fondo hay que plantearlas dentro de la contestación. ¿Cuáles son los requisitos de la contestación? Ya lo dijimos. En cada uno de los hechos hay que contestar uno a uno los hechos. Pero en la parte de las, cuando dicen pretensiones, entonces ustedes ven los hechos, entonces me opongo, ustedes colocan me opongo a las pretensiones, para lo cual me permito presentar las siguientes excepciones de fondo que atacan el proceso. Y empiezo a enumerar. Primero, vamos a colocar el nombre de la excepción. Falta, incumplimiento por la parte demandante al contrato. 2. Falta de prueba frente a la causal que invoca. ¿Ves? Son nombres que el mismo abogado le da en defensa, pero ¿qué pasa? Pues hay que exponer los hechos. Entonces, si yo establezco incumplimiento de la parte demandante en el contrato, entonces voy a establecer la anterior excepción, señor juez, tiene su fundamento en que la parte demandante, se observa en la cláusula número tal, establece que se dijo de tal situación, pero contrario a ello, le acredito con esta prueba que la parte era la que había incumplido la situación y ¿sí? Entonces, esa es la forma en que se plantea cada excepción y acá voy a establecer los hechos. Pero ¿qué me falta eso? Una vez los hechos, en la parte de pruebas, establezco pruebas, ¿sí? Pruebas. Y a través de las pruebas voy a solicitar a efectos de ¿qué? De buscar que mi excepción salga avante a través, porque no solamente es afirmar, tengo que esa excepción fundamentarlo en una prueba. ¿Y cuáles son las pruebas? La testimonial, la documental, vamos a solicitar dentro de ese interrogatorio de parte, ¿sí? Que busque ¿qué? Desvirtuar esas pretensiones de la parte demandante. Esos son lo que busca las excepciones de fondo. ¿Y dónde se va a pronunciar el juez frente a esas excepciones? Efectivamente, cuando ya se emita una sentencia. Hay un aspecto importante, amigos, de práctica del derecho, y hay algo que se llama excepción genérica, ¿sí? Excepción genérica. Para algunos abogados no es importante la excepción genérica. Para mí, y en las excepciones que hoy día planteo, yo establezco una excepción genérica. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar sobre un incumplimiento por la parte demandante y una falta de la prueba de la causal, pero dentro del interrogatorio de parte, dentro de las pruebas testimoniales, de lo mismo que digan los testigos de la otra contraparte demandante, surge una situación legal sobre la cual pruebo que se contradice el demandante en una situación sustancial. Y esa excepción genérica uno lo hace en los alegatos de conclusión, le dice, oiga, señor juez, yo como establecí la excepción genérica y si bien esta no me dio o no encuentro probada este incumplimiento, yo sí vi una excepción que yo establezco, señor juez, porque el señor fulano de tal aceptó que había
subrogado este contrato. Oiga, ¿y dónde está la subrogación? ¿Dónde usted habló en su excepción de subrogación o subrogación, perdón, de alguna subrogación de obligación? Pero usted no la alegó. No, señor juez, porque yo planteé una excepción genérica y es la que se encontrará aprobada durante el lapso de tiempo en que yo contesto la demanda a toda la etapa probatoria. Son hechos nuevos que se dan dentro de eso, que si inicialmente en mi demanda yo dije esto, surge a través del interrogatorio una confesión y entonces téngame en cuenta que se está dando otra excepción de fondo que se denomina genérica, ¿sí? Entonces es muy importante que para mí, hay otros abogados que no establecen esa situación, para mí es muy importante. Y las pruebas que se dan dentro de la sentencia. Recordemos que hay causales, hay situaciones en las cuales el juez puede dictar una sentencia anticipada. Que es cuando el juez inicialmente encuentra aprobada la transacción, ¿sí? Ya exponemos el artículo 200, artículo 278 del Código General del Proceso, cuando el juez dicta una sentencia anticipada. Entonces, en cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada total o parcial en los siguientes eventos. Primero, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten. Segundo, cuando no hubieren pruebas por practicar. Y cuando se encuentre probada, oiga, la cosa juzgada, transacción, la caducidad, la prescripción instintiva y la carencia de legitimación en la causa. Entonces, ¿qué es lo que busco a través de esto? Que si yo acá coloco una transacción, cuarta transacción, una excepción previa, pues le puedo solicitar al juez que en virtud de ello dicte una sentencia anticipada. Muy pocas veces se da, pero se da dentro de las excepciones, pero hay que plantarle aquí en el mecanismo de defensa. Ya después el juez dentro de esa, porque recordemos que las oportunidades probatorias es en la demanda, contestación a la demanda y algo que habla sobre la demanda de reconvención, que yo ya en uno de mis videos ya hablé sobre la demanda de reconvención. ¿En qué evento se da la demanda de reconvención? Que es otra parte donde la parte demandada tiene esa opción de contrademandar a su parte demandante. Pero eso ya es otro tema que ya se ha sido planteado. Mis amigos de práctica de derecho, entonces, ya teniendo esa información, entonces se aconseja seguir los parámetros que establece el Código General del Proceso para hacer nuestra contestación de la demanda y tener muy claro estas situaciones. Entonces, yo creo que hasta ahí, a grosso modo, dejamos complementado el tema de la contestación de la demanda y cómo se efectúa esa contestación. Muchísimas gracias, mis amigos de Práctica del Derecho, y espero que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Gracias.